Gusto. La doctora Marisela Connelly, que es la ponente de la siguiente conferencia, es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Realizó sus estudios de doctorado en la Columbia University de Nueva York. Ha realizado múltiples estancias de investigación en Beijing, Shanghái, Hong Kong y Taiwán. Imparte cursos sobre China y Asia-Pacífico en licenciatura, maestría y doctorado. Sus publicaciones recientes son como coordinadora del anuario Asia-Pacífico 2019 y autora del capítulo sobre China, el Colegio de México 2019. Y entre otros, también tiene publicación del Deterioro del medio ambiente en China, respuesta del Estado y sociedad. Tiene otras publicaciones y ha tenido un reconocimiento a su trayectoria académica por la Universidad de Colima en 2010. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, realmente para mí es un placer estar con ustedes aquí. Le agradezco muchísimo al doctor Mubarak que me haya invitado para presentarles este tema sobre China y los países en desarrollo. Ahí queda, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Me prestan para cambiarle el...? ¿Por qué hablar de la relación de China con los países en desarrollo? Ahora que tenemos una China que ha cambiado mucho a lo largo de los años, tenemos una China que ha podido tener altos niveles de crecimiento, lo que le ha permitido tener un papel mucho más importante a nivel internacional. Le ha permitido diversificar sus relaciones económicas. Y obviamente la relación de China con los países desarrollados es muy importante, porque finalmente la relación con estos países desde el inicio de la reforma económica en 1978 le permitió recibir inversión extranjera en territorio chino, le permitió el que tener mercados de estos países para sus productos. Entonces, esa relación con los países en desarrollo ha ido creciendo. Es muy importante la relación que tiene con Europa Occidental, es muy importante la relación que tiene con Estados Unidos, la relación económica que tiene con Japón, pero también vamos a ver a lo largo de mi charla cómo la relación con los países en vías de desarrollo es muy importante. Y es una relación que ha crecido y que ha evolucionado a través de los años. Porque desde que China empieza ya a ver cómo está logrando transformar el Partido Comunista Chino la situación de un gran número de campesinos dentro de China, ahí vamos a ver cómo ya Mao Zedong, el líder revolucionario, va a empezar a hacer un análisis de cómo él piensa que está constituido el mundo. Y dice, no solamente hay países desarrollados y países sumamente pobres, no,
hay una zona intermedia que está constituida por los países en desarrollo con gran potencial revolucionario. Eso es lo que les interesa en esos tiempos a los líderes chinos, el cómo finalmente estos países pueden ir observando cómo se da la revolución china y pueden ellos captar cuál es la esencia de esa revolución. Después, cuando ya el Partido Comunista Chino logra tomar el poder y empieza a hacer una estrategia sobre, bueno, cuál es su papel a nivel internacional, en qué grupo de países se puede decir que está China. Vamos a ver cómo en 1974, pues Deng Xiaoping, este líder que lleva a cabo la reforma económica en China, va a presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas esa famosa teoría de Mao Zedong de los tres mundos. Mao Zedong decía, la primera zona es la que está constituida por Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda zona es la que está constituida por los países industrializados de Europa, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y la tercera, pues incluye a todos estos países que están en vías de desarrollo. Y por supuesto, China pertenece a ese grupo de países en desarrollo. Ahora, en aquel entonces, ¿por qué para China es importante el tener esa relación con los países en vías de desarrollo? En primer lugar, porque nosotros sabemos cómo cuando se establece la República Popular China, hay una actitud muy negativa hacia ella en Estados Unidos. Y por ende, bueno, todos los países que siguen la línea de Estados Unidos. China tuvo que decir, bueno, nosotros nos ponemos de un solo lado en este mundo bipolar. Y ese lado es el lado del socialismo, de la Unión Soviética. Entonces, por un lado, vamos a ver que tiene esa identidad como miembro del bloque comunista, pero por el otro está identificada con estos países que a lo largo de la década de los 50 y de los 60 están logrando independizarse de las potencias imperialistas en África, en algunos países asiáticos y, por supuesto, ¿no?, en toda esta porción de América Latina, que si bien ya están independizados, pero todavía están dependiendo mucho económicamente del país prevaleciente en el área. Entonces, lo que va a hacer China es tratar de mostrar a estos países que se deben de unir, que deben de unir fuerzas. ¿Para qué? Para poder resolver sus dificultades económicas y promover el desarrollo económico. Como decíamos antes, a partir de que se dan las reformas económicas en 1978, se va a iniciar todo ese proceso en el que pues China está concentrada en ese desarrollo económico. Se está abriendo otra vez a nivel internacional y sí, ahora está pidiendo financiamientos de instituciones que antes rechazaba, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y lo que vamos a ver en esta década de los 80 en relación con los países en desarrollo es que pues China va a competir con estos países por los financiamientos que dan estas instituciones internacionales. Aquí vemos cómo en un primer momento China está priorizando sus intereses de desarrollo de su economía. Y sin embargo, en el año del 84, ese año tan importante para China, porque es cuando Deng Xiaoping junto con Margaret Thatcher negocian el regreso de Hong Kong a China,
Ahí, en ese año, Deng Xiaoping va a decir, hemos dicho más de una vez que China pertenece al tercer mundo. Seguirá perteneciendo al tercer mundo incluso en el futuro, después de que se desarrolle. China nunca se va a convertir en una superpotencia. Y también en esta década de los 80s vamos a ver cómo ya los líderes chinos ya no van a hablar tanto de países del tercer mundo, sino que van a hablar de países en desarrollo. Y en la siguiente década, en la década de 1990, China va a ir promoviendo la idea de un mundo bipolar, que esta idea del mundo bipolar va a ser muy bien recibida por los líderes de los países en desarrollo. China empieza a fomentar la idea de que se deben de unir fuerzas. ¿Para qué? Para que la voz de estos países en vías de desarrollo sea escuchada en los organismos internacionales, como es la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio. Y esto, bueno, esta línea desde antes la había seguido ya China, porque recordemos que en las décadas de los 50s y los 60s, China no está dentro de las Naciones Unidas, porque dentro de ese organismo se reconoce al gobierno nacionalista que después de que perdió la guerra civil en China en 1949 se fue a refugiar en Taiwán. Y ese gobierno es el que va a ser reconocido por la mayoría de los países y también es el que va a estar dentro de la Organización de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, por eso, en la década de los 50s y los 60s, China va a tratar de que todos estos países que se están emancipando alrededor del mundo la apoyen en esa lucha que va a tener de varios años para desplazar a Taiwán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para que ella entre como miembro pleno. Esto lo va a lograr finalmente a inicio de la década de los 70, en 1971. Y va a ser muy importante el apoyo que va a recibir de todos estos países en Naciones Unidas. Y después, cuando ya China finalmente puede entrar a fines de 2001 en la Organización Mundial de Comercio, bueno, también ahí vamos a ver cómo China va a tratar de que los países en vías de desarrollo estén con ella para tratar de que las políticas que se sigan en este organismo no los afecten y que finalmente las potencias más importantes que están en la Organización Mundial de Comercio, como son las potencias europeas y Estados Unidos, no sigan luchando para que sus intereses sean los que prevalezcan. Pero, ¿cómo se relaciona China con el mundo? ¿Qué hace China? ¿Qué instrumentos utiliza China para relacionarse con el mundo? Desde mediados de la década de los 90s, China empieza a utilizar como instrumento las asociaciones estratégicas en las que ella lo que trata de mostrar es la importancia que tienen tanto las relaciones bilaterales como las relaciones multilaterales. China se había opuesto a que tuviera una participación activa en organizaciones multilaterales, pero es en esta década de los 90 cuando se da cuenta de que si realmente quiere tener presencia a nivel regional y a nivel internacional, tiene que participar activamente en este tipo de organizaciones. Por eso, vamos a ver cómo desde mediados de la década de los 90 empieza a organizar un grupo que en aquel entonces se conoce como el Grupo de los 5 de Shanghái, para después formar en 2001 la Organización de Cooperación de Shanghái.
Está participando activamente, como vamos a ver más adelante, en el Foro Regional de la ANSEA, de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. El grupo ANSEA +3, que involucra China, Corea del Sur y Japón. El Foro de Cooperación China-África, que va a ser muy importante precisamente para echar a andar todas esas políticas que está siguiendo China para poder tener una relación que le permita pues tener esas concesiones que tiene para construcción de infraestructura, para hacer caminos, en fin, para todo este tipo de obras que está haciendo y sobre todo también para el comercio que tiene con estos países. Y lo mismo va a ser el foro de cooperación que tiene con los países árabes y el foro de cooperación con los países que integran el CELAC en América Latina. Como decía yo antes, los líderes chinos buscan el apoyo de los países en vías de desarrollo para que al mismo tiempo que ellos sientan que son metas de ellos mismos, estén fortaleciendo las metas que siempre ha tratado de alcanzar China, como son el respeto a la soberanía, la integridad territorial y no interferencia en los asuntos internos de los estados. Estos puntos son fundamentales para China y, sobre todo, la cuestión del respeto a la soberanía y la integridad territorial. China no admite que gente de fuera, estados, quieran intervenir en los asuntos de China. La cuestión de Taiwán, el asunto de Hong Kong, la posición que tiene sobre las islas del Mar del Sur de China, el problema que tiene con Japón de las islas Senkaku. Dice, son problemas que nosotros tenemos que resolver y que ningún otro se tiene que meter, y eso también va dirigido a Estados Unidos. Y el trabajo conjunto en temas globales, ¿no?, que en los últimos años para China, bueno, le ha interesado mucho la cuestión del desarrollo sustentable y de la seguridad cibernética. El otro punto que también está enfatizando mucho China en su relación con estos países es la creación de un orden internacional más justo, más equitativo, más democrático y balanceado, en el sentido de que dice ya es hora de que los países en vías de desarrollo hagan sentir su presencia a nivel internacional y defiendan sus derechos y sus intereses. Vamos a ver ya en el siglo XXI, cuando está gobernando el presidente Hu Jintao, cómo él va a seguir trabajando sobre el tema y va a enfatizar varios puntos para fortalecer la cooperación con países en desarrollo. Él dice que se debe de reformar el sistema económico internacional, otra vez para hacerlo más equitativo y justo y promover oportunidades para los países en vías de desarrollo. Él dice que se debe de tener una acción conjunta. En aquel entonces todavía se sigue discutiendo, ¿no?, dentro de la OMC, la cuestión agrícola, el acceso a mercados, las regulaciones que hay. Entonces, por eso dice, tenemos que trabajar en forma conjunta para defender nuestras posiciones y tenemos también que estar dentro del nivel de la cooperación sur-sur, ¿no? Todos estos países en vías de desarrollo tienen que cooperar entre sí para lograr defender sus intereses. Y después, vamos a ver cómo este presidente en 2007 va a decir que los países en desarrollo deben esforzarse por enfrentar los retos de la globalización económica, explorar opciones compatibles con sus condiciones nacionales. Y este es un punto interesante que vamos a seguir discutiendo, el liderazgo chino siempre piensa en función de las características específicas de los países, de la necesidad de tomarlos en cuenta cuando se propone el que sigan una política determinada. Después
Cuando llega el presidente Xi Jinping en 2013, vamos a ver cómo él propone esta iniciativa de gran envergadura, el cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda para el siglo XXI, que en breve se conoce como una franja y una ruta. Y esta es realmente una estrategia de largo alcance, que tiene implicaciones regionales y globales, que ha creado una nueva institución como es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y que también empieza a funcionar con él el Fondo de la Ruta de la Seda. Entonces, ¿qué es esto realmente? ¿Qué significa esta franja y esta ruta? Indudablemente, como es una iniciativa china, pues los líderes están pensando en función de los intereses que tiene el país. ¿Qué políticas tienen que seguir para tratar de que se siga desarrollando la economía, de que las empresas estatales no se queden estancadas, sino que empiecen a trabajar hacia afuera, en otros países? Y por eso estamos viendo cómo esta iniciativa está presente en Asia Central, está presente en Europa, está presente en el sudeste y sur de Asia, en Medio Oriente, en África y a partir de 2018 también en América Latina. Aquí vemos en las cifras que nos da precisamente el gobierno chino cuando se lleva a cabo el segundo foro de la Franja y la Ruta en este 2019. China ha firmado 173 acuerdos de cooperación con 125 países y 29 organizaciones internacionales. Entonces, aquí vemos cómo China ha logrado que esta iniciativa tenga una gran aceptación. Y los países en desarrollo se han dado cuenta que estos proyectos que China les ha propuesto de construcción de infraestructura, de la agilización del comercio, el fomento de la inversión, pues realmente ha logrado mejorar la conectividad. Además, el gobierno chino, lo vemos a través de los discursos de el presidente Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, la franja y la ruta contribuye a la construcción de un tipo de relaciones internacionales y a la construcción de una comunidad de destino común. Esta comunidad de destino común ha sido muy enfatizada por los líderes chinos, porque dicen, no es que nada más China se esté beneficiando de todas estas estrategias que se están siguiendo de ir hacia afuera, sino que nosotros lo que queremos es que los países en donde está invirtiendo China también se beneficien con ello. Y además ellos enfatizan esta situación que tenemos en el sistema internacional, este periodo de transición que conlleva cambios profundos. Ellos dicen, bueno, sí, prevalece la multipolarización mundial, pero la globalización económica se está viendo amenazada por el proteccionismo. Pero ellos también dicen, los países de mercados ascendentes, emergentes y países en desarrollo están teniendo un lugar importante en todo esto. Ahora, este proyecto, esta iniciativa de la Franja y la Ruta, también involucra
esa tendencia que ya tiene el gobierno chino de ir cambiando la gobernanza global. Por eso es que ellos dicen, bueno, con esta iniciativa se va a mejorar el modelo de desarrollo mundial. Y vamos a ver cómo con él se va a desarrollar con mayor ímpetu la globalización económica. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver con todo esto? Que no solamente es la relación económica la que está persiguiendo China, sino también está tratando de que políticamente China tenga una mejor relación con todos estos países y se pueda ir posicionando en las diferentes regiones. El caso de Medio Oriente es característico. Medio Oriente, como ustedes saben, era una región en donde teníamos la presencia de Estados Unidos y de lo que era la Unión Soviética y después de Rusia. China no había tenido una presencia importante en Medio Oriente, pero a raíz de que acrecenta su relación con estos países por la compra de petróleo, por la compra de gas, vamos a ver cómo en unos pocos años China tiene una importancia para estos países, sobre todo desde que se echa a andar la iniciativa de la Franja y la Ruta, que no habíamos visto antes. Vamos a ver cómo China empieza a opinar y empieza a hacer propuestas para que se resuelva el problema de Siria. Vamos a ver cómo logra establecer una relación importante con Arabia Saudita, siendo que Arabia Saudita pues es un aliado de Estados Unidos. Y no obstante eso, sigue teniendo una relación con Irán, que lo ha ayudado cuando le imponen sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que China utiliza los mismos mecanismos, los mismos instrumentos, el establecimiento de foros de cooperación, como el Foro de Cooperación China-Naciones Árabes, que en 2018 tuvo su reunión en Beijing. Aquí vemos cómo China les otorga préstamos importantes para que ellos puedan llevar a cabo todos estos proyectos de desarrollo. Y vamos a ver cómo en varios países de Medio Oriente, en vías de desarrollo, bueno, China tiene proyectos muy importantes de infraestructura, construcción de caminos, de ferrocarriles, de presas, de puertos, ¿no? Que eso facilita mucho, ¿no? Todo este proceso que está siguiendo China de lograr que su comercio se expanda y se extienda. También tenemos una presencia militar china en los países de Medio Oriente. En 2015, China abre esta base tan importante que básicamente los líderes chinos dicen que la utilizan para combatir la piratería, ¿no? Porque, bueno, en el Golfo de Adén ha habido un gran ataque a los barcos chinos, ¿no? que transportan mercancías y, bueno, China tiene que tratar de evitar, ¿no? tener esas pérdidas. Al mismo tiempo, bueno, ha tenido una presencia activa dentro de las fuerzas de paz que manda la Organización de Naciones Unidas a esta región. Y vemos aquí en estas cifras cómo también se ha incrementado la importación de petróleo de China de esta área de Medio Oriente. No obstante que China está trabajando para diversificar su abastecimiento de petróleo. Asia Central es un área muy importante para China. ¿Por qué? Porque los países de Asia Central tienen recursos naturales que necesita China: petróleo, gas, minerales. Por eso es que China
desde que se independizaron estas repúblicas, después de que se desintegró la Unión Soviética en 1991, inmediatamente trató de acercarse a ellas, de establecer relaciones diplomáticas y de tratar de tener una influencia muy importante dentro de estos países. Y obviamente Asia Central es fundamental en el proyecto de la Franja y la Ruta. Y los países de Asia Central lo han aceptado de buen grado. ¿Por qué? Porque eso ha implicado el desarrollo de la infraestructura de los países que era… Escuela. Aquí tenemos otro micrófono porque este ya se descargó. Sí, gracias. Les decía que para ellos es muy importante esta inversión que está haciendo China en infraestructura, en establecimiento de industria, en desarrollo de la manufactura, porque estos países estaban en una situación precaria en ese sentido. Y bueno, China, ¿qué necesitaba? Tener esa infraestructura que le permita obtener los recursos de estos países y llevarlos a territorio chino. Y por eso es que vemos cómo Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán cada vez tienen una relación más estrecha con China. El otro punto que es importante en esta área, bueno, es que China comparte 3.300 kilómetros de frontera con Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, y esa frontera da a la región autónoma de Xinjiang, en la que China ha tenido muchos problemas de seguridad, precisamente porque hay una amplia población musulmana. Y lo que ha hecho que China logre que todos estos países de Asia Central y también Rusia, porque con esta organización se ha logrado que Rusia y China tengan una política que defienda intereses comunes. Entonces, esta organización de cooperación de Shanghái, que como les decía yo al inicio, nace del grupo de los 5 de Shanghái a mediados de los 90s. Primero estaba constituida con estos países de Asia Central y Rusia y China, pero ahora esa organización se ha ido institucionalizando, ha tenido una forma que ya le permite tener no solamente injerencia en las cuestiones de seguridad en la región, sino también está dentro de lo que es el desarrollo económico, y ahí vemos la influencia tan grande de China en esta organización, porque los documentos que se elaboran cada año en sus reuniones anuales, ahí vemos cómo ya se habla en esos documentos de la necesidad de fortalecer la franja y la ruta, de la necesidad de fortalecer la conectividad entre ellos. Y como ustedes pueden ver aquí, pues se ha expandido cada vez más esta organización de Shanghái, y ahora ya no solamente son estos países que la constituyen en un principio, sino también ya tenemos a Pakistán y tenemos a India como socios plenos de la organización. Claro que con India, bueno, hay algunos problemas porque India no comparte del todo, ¿no?, todas estas iniciativas chinas. Con los países del sudeste de Asia. Con los países del sudeste de Asia, China ha tenido una relación, podríamos llamar, por un lado conflictiva y por otra de amistad. ¿Por qué? Porque los países del sudeste de Asia, cuando se empezó a desarrollar la economía china, estaban realmente temerosos de que les empezara a quitar mercados. Y el gobierno chino, después de la crisis de 1997, toma una decisión sabia, en el sentido de que dice: yo voy a apoyar a todos estos países del sudeste de Asia que están sufriendo esta crisis, yo no voy a devaluar mi moneda, porque eso haría que se profundizara la crisis, y los empezó a apoyar mucho. Entonces, estos países se dieron cuenta, pues, de que China
realmente no era un adversario, sino que al contrario, estaba apoyándolos en esa situación crítica que estaban sufriendo. Y poco a poco China se fue integrando a las organizaciones regionales que tienen estos países. Esto va a ser muy importante, porque eso va a hacer que estos países tengan mayor confianza en China, que ya no la vean como una amenaza. Y después, cuando China les propone la organización de un área de libre comercio entre estos países de la ANSEA, los 10 países de la ANSEA, y China, lo van a aceptar de buen grado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que se ha establecido una cadena de producción entre todos estos países del sudeste de Asia y de China, de manera que han podido combinar sus políticas económicas y ya no ven a China como un contrincante en ese sentido. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, esta área de libre comercio se fue estableciendo poco a poco, primero los países más desarrollados del área y después los menos desarrollados. Pero además, China empezó también a tratar de que estos países vieran que el gobierno chino les podía mandar muchísimos turistas, que era muy buena entrada para estos países, y empezaron a llegar muchos turistas chinos a estos países. Además, el otro punto que China ha enfatizado mucho es el que los estudiantes de estas diferentes regiones vayan a China, vayan a las universidades chinas para hacer no solamente licenciaturas, sino también maestrías y doctorados. Y el gobierno chino ha impulsado mucho el trabajo académico en las universidades, le ha dado muchísimo dinero a las universidades para que eleven su nivel, les ha también dado incentivos a los profesores de las universidades y ha atraído a muchos que se habían ido a estudiar a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, y que se dan cuenta de que les conviene mucho más irse a trabajar a una universidad china que a donde estaban. Entonces esto lo que ha hecho es elevar el nivel académico en las universidades chinas, y estos países están mandando a sus estudiantes a estudiar a China, y no solamente del área del sudeste de Asia Central, también de África y de otras áreas están mandando estudiantes a las universidades chinas. Esto es muy, muy importante para el gobierno chino. Aquí en este mapa ustedes pueden ubicar de todas estas regiones que hemos estado hablando, ¿no? Toda esta área de los países de Asia Central, el área de abajo de todos los países que constituyen el área del sudeste de Asia y que componen la Organización de Naciones del Sudeste de Asia. Y todo el área de Medio Oriente, en donde China, como decía yo antes, cada vez hace sentir más su influencia. También en América Latina, China ha incrementado la relación con estos países. Hemos visto cómo desde 2018 estos países también han aceptado la iniciativa de la Franja y la Ruta, y se están llevando dentro de esta iniciativa ya proyectos de infraestructura, el incremento de comercio e inversión. Se han establecido también todos esos contactos necesarios a nivel político que conllevan precisamente las visitas de alto nivel. Por eso es que el presidente Xi Jinping ha enfatizado mucho en ir a países de América Latina, en ir a países de Medio Oriente, de Asia Central, ir a Rusia, que como les decía yo antes, cada vez es más cercana la relación entre Rusia y China. Hacer sentir que el gobierno chino quiere establecer esa relación de cercanía con todos los representantes de estos países. Esto es fundamental. La relación de alto nivel es fundamental para poder echar a andar todos los proyectos que se tienen en mente, todas las políticas que se quieren llevar a cabo. Y no solamente eso, China ha manejado muy bien su estrategia en los organismos internacionales y ha logrado, por ejemplo,
hacer oír su voz en el grupo de los 20, con ese vacío que ha dejado Estados Unidos, lo está llenando China. Y China dice, nosotros no nos encerramos en un cuarto, sino que nos abrimos al mundo porque sabemos que es muy importante tener toda esta presencia y relación con los diferentes países del mundo. Y estamos por la globalización y estamos por la conectividad. Y en los BRICS, ese grupo, ¿no?, que está constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahí también coordina sus políticas con estos países. Por ejemplo, con los países de los BRICS, sobre todo con Brasil, ha trabajado mucho en las reuniones que se dan anuales sobre el cambio climático. Antes los países en desarrollo y China decían, nosotros no vamos a aceptar las reglas que pongan aquí los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos ya contaminaron todo lo que quisieron y ya se desarrollaron. Y nosotros apenas nos estamos desarrollando. Entonces, no nos pongan los limitantes que se supone que ellos son los que deben de seguir y no nosotros. Entonces, han coordinado mucho sus políticas. Ahora China, bueno, ya se ha flexibilizado y ya ha aceptado poner límites mayores, ¿no?, a la expansión de los contaminantes en China, ¿no? Pero aquí vemos cómo ha logrado el tener esas políticas conjuntas con todos estos países para poder solucionar problemas que son comunes. Los países de América Latina, sobre todo con América del Sur, es donde más ha tenido esa relación a nivel económico, a nivel político, con países como Brasil. Brasil ha sido clave en la relación de China con América Latina. Con Venezuela, bueno, en un tiempo estuvo muy cercana, sobre todo en el tiempo de Hugo Chávez, todos esos convenios que se firmaron, ¿no?, para la obtención de petróleo venezolano. Pero la relación ha sido afectada precisamente por todas las políticas que siguieron con el actual presidente Maduro. Y la relación con México realmente no ha podido avanzar lo que debía haber avanzado. Y eso se debe precisamente porque los diferentes gobiernos que ha tenido México no han sabido aprovechar las ventajas que les ofrece la relación con China. Y el actual gobierno, con toda esta presión que tiene del gobierno de Estados Unidos, pues era muy conveniente que estrechara su relación con China. Pero bueno, la política exterior que se está siguiendo ahorita como que no ha contemplado esa opción, ¿no? Y en África nosotros vemos cómo China ha logrado entablar esa relación con estos países que le ha permitido no solamente coordinar la política a través de los foros de cooperación que se establecieron y que se han seguido año con año, sino que ha tratado de que sus principios sean aceptados por los líderes africanos. Solidaridad, cooperación, basada en la igualdad, consulta, consenso, amistad y beneficio mutuo. Promoción del desarrollo económico, enfatizando en la eliminación de la pobreza. China dice, no es que queramos que siga nuestro modelo, pero nosotros hemos logrado sacar de la pobreza a importantes segmentos de la población. Entonces, lo que queremos hacer es compartir nuestra experiencia con ustedes, sabiendo que cada país tiene sus características específicas, ¿no? Pero hay que tratar de seguir una política que finalmente sea congruente con los retos que está enfrentando cada país. Y aquí vuelve a enfatizar, bueno, la cooperación sur-sur. Con la gran mayoría de los países de África, China tiene relaciones y vemos cómo los proyectos de infraestructura se han multiplicado en varios países de África y sobre todo
estamos viendo cómo hay una mayor interrelación entre el liderazgo de estos países y el liderazgo chino. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos decir que para China siempre han sido importantes los países en desarrollo. La han apoyado mucho en diferentes etapas y por eso mismo China aprecia el que estos países la hayan apoyado en el pasado y la sigan apoyando ahora. Algunos académicos han criticado estas políticas que sigue China, porque dicen, bueno, sí, está bien lo de la conectividad, lo de la construcción de infraestructura, pero ¿en qué términos se están haciendo? Es que esto lo que está haciendo es que estos países se endeuden con China y que después no tengan con qué pagar, y entonces China diga, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a administrar algunos proyectos de infraestructura, puertos, carreteras o ferrocarriles, y con eso me pagas, ¿no? Como el caso muy específico de Sri Lanka, ¿no? Que no tuvo con qué pagarle y entonces, bueno, le dio un puerto para que lo usufructe China por 99 años. Y también se ha dicho que las empresas chinas, cuando llegan a algún lugar, les cuesta mucho trabajo absorber la mano de obra local y que entonces lo que sienten es que les llegan a hacer competencia las empresas chinas. Y lo mismo sucede con los mercados, que dicen, llegan los productos chinos y están desplazando a los productos que se producen en un determinado país. Todo eso es cierto, pero aquí el punto es que ¿cómo negocian estos países con China? ¿Es que estos países realmente tienen una estrategia de desarrollo? ¿Es que estos países dicen, bueno, llega China, me ofrece inversión? Sí, pero eso ¿dentro de qué plan va a ir? ¿En qué forma yo voy a hacer mi plan? Que diga, bueno, sí, yo acepto esto, tengo suficiente para poder ir pagando durante X tiempo, ¿no? Y también pongo mis condiciones, ¿no? Un porcentaje importante de la población local tiene que estar dentro de esos proyectos. Entonces, si estos países realmente tienen un proyecto, si saben a lo que van, si tienen fijadas sus metas, la posición que está siguiendo China dentro de la iniciativa y de la ruta los puede beneficiar mucho. Pero, repito, es muy importante que ellos tengan su propia estrategia en donde entren, ¿no? esta iniciativa que está haciendo China, que realmente fortalezca la relación económica. Este punto es muy importante de tener en cuenta, porque China no nada más llegó al nivel que tiene de desarrollo ahorita, porque sí. Si bien es cierto que durante varias décadas hubo altibajos en estrategia económica, pero a partir de que se echa a andar la reforma económica en 1978, se sigue todo este proceso que es un proceso gradual de experimentación. Una cosa, si sirve se acepta y si no sirve se desecha, pero que va avanzando, que va logrando importantes porcentajes de crecimiento de la economía china.
que se va ajustando a las nuevas realidades que se van dando, ¿no? La necesidad de los 90 de hacer toda esta reforma macroeconómica que lleva el primer ministro Zhu Rongji. En el siglo XXI, la necesidad de acomodarse a esta nueva realidad de que China se está convirtiendo en un país muy importante, en un actor muy importante a nivel internacional. Entonces, ¿cómo va a ir siguiendo China su estrategia para poder seguir avanzando y no estancarse? Y por eso siempre tiene sus programas a corto, mediano y a largo plazo. ¿Qué metas se quieren seguir? ¿A dónde queremos lograr? Es lo que se preguntan el liderazgo chino. Y eso mismo es lo que se tienen que preguntar todos estos países que ahorita están muy entusiasmados con toda esta iniciativa de la Franja y la Ruta, con todo lo que implica, ¿no?, esta inversión que está haciendo China en estos países, y que finalmente, si ellos no deciden adoptar la estrategia correcta, pues no van a poder avanzar. No van a poder avanzar y entonces, bueno, después se van a enfrentar, ¿no?, al problema de con qué le pagamos a China, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder enfrentar el problema de la deuda? Pero China sigue teniendo sus metas, y ahorita la meta de China es empezar a cambiar el sistema internacional que tenemos ahorita. Si nosotros vemos los discursos del presidente Xi Jinping, nos vamos a dar cuenta de que China dice hay que ir cambiando la situación a nivel internacional. Tenemos que lograr que cambie la gobernanza que tenemos en estos momentos. Tenemos que lograr que se den metas conjuntas a nivel global de todos los países. Entonces ya estamos viendo cómo China está pensando en este lugar que poco a poco ella está logrando llenar, ese vacío que ahorita la superpotencia Estados Unidos está dejando en blanco. Entonces, por eso mismo, tenemos que seguir de cerca todo lo que está haciendo el gobierno chino para ir adecuando su estrategia a nivel político, a nivel económico, su relación con estos países en desarrollo, su relación con los países desarrollados, para ver si efectivamente en muy pocos años ya podamos ver a una China desarrollada, una China que pues realmente esté retando la posición de la actual superpotencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación le vamos a pedir, por favor, al contador Moisés Solares que nos acompañe aquí al centro. ¿Alguien tiene el switch del...? Eso, gracias. Quien va a hacer entrega de este reconocimiento y le damos un fuerte aplauso para esta entrega. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su exposición, como siempre muy clara, y le agradecemos infinitamente que participe de sus conocimientos con todos los socios de nuestra firma. Muchísimas gracias. En aras de ello, UCCS América le otorga el presente reconocimiento a la doctora Marisela Conelli por su valiosa participación como expositor en el Diplomado de Normatividad Internacional y Auditoría en el módulo sexto, Economía Global, celebrado en el Hotel Diplomático el 7 de octubre del 2019 en la Ciudad de México, Distrito Federal, Ciudad de México actualmente. Lo firma nuestro compañero y presidente Mauricio Mobarak González. Doctora, muchísimas gracias. Asimismo, le hacemos la entrega de un presente muy valioso. Doctora, ¿sí es tan amable? Sí.
le vamos a entregar un presente muy valioso que conserva lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que usted también lo sabe valorar muchísimo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para la doctora. La foto.